Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en nuestra sesión 282 de la Cátedra de los Jueves. La cátedra podrá ser vista a través de nuestras redes sociales, el canal de Justicia TV y el aula virtual del Poder Judicial. Saludamos a quienes nos están hoy acompañando, al presidente de la Comisión de Capacitación, doctor Rómulo Carcausto Caya, y nuestro distinguido expositor, juez especializado titular especializado, doctor Max Bengoa Valdiglesias. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida del doctor Rómulo Carcausto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. En primer lugar, quiero saludar al doctor Max Oliver Bengoa Valdiglesias, pues comprometido con el quehacer jurisdiccional y particularmente vinculado a la investigación. El día de hoy va a exponer criterios racionalizadores para la aplicación de las penas en caso de estructuras de criminalidad organizada. Como hemos venido señalando, los jueces participan en la Cátedra de los Jueves, teorizando y sistematizando desde su práctica judicial. Y el tema del día de hoy, ya desde el título, nos indica que obedece a ello. Son criterios que desde la experiencia en el juzgamiento de casos de criminalidad organizada se van a poner al debate, a conocimiento del público, como temas para poder debatir. Ello significa todo el esfuerzo de una experiencia acumulada y de una experiencia en la Sala Nacional cuando se juzga a personas involucradas en delitos con participación de organización criminal. Y creo yo que estos criterios que ahora se van proponiendo generarán un gran debate a la interna de los jueces como en el público en general. En esa medida, doctor Max Bengoa, a nombre de la Sala Especializada, de la Corte Especializada y la Comisión de Capacitación, le damos la cordial bienvenida y le anticipamos nuestro agradecimiento por tal gentil desprendimiento y esperamos su aporte a los juristas de este país. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bien, a continuación daremos lectura a la hoja de vida del doctor Bengoa. Él es doctor en Derecho por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, con estudios en maestría también en Gerencia Pública, catedrático en materia penal y procesal penal en diversas universidades del país y Academia de la Magistratura. Actualmente ocupa el cargo de juez del tercer colegiado nacional de esta Corte. También ha sido juez del Juzgado Unipersonal Supraprovincial, especializado en delitos de corrupción de funcionarios en Arequipa. Ha sido también fiscal adjunto titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santiago, en Cusco, fiscal titular adjunto de la Tercera Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Ha sido docente de posgrado en la Universidad Andina del Cusco y la Universidad San Antonio Abad del Cusco, docente asociado en la Academia de la Magistratura, investigador del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social. También ha sido expositor en diversos eventos académicos, principalmente en materia de criminología, derecho penal, procesal penal. Ha tenido publicaciones, una de ellas es en materia jurídica, vinculado al ámbito criminológico, sociología penal, derecho penal y derecho procesal penal. Adelante, por favor, con su disertación, estimado doctor. Muy buenas tardes con la distinguida audiencia. En principio quiero agradecer al señor presidente de la Comisión de Capacitación presente en este acto, el doctor Rómulo Carcausto Caya, y por su intermedio también al señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el doctor Octavio César Sabanay Calcín. Para nosotros es sumamente grato poder compartir este espacio académico
el cual nos permite, como ya lo dijo el doctor Carcausto, transmitir sobre todo nuestra experiencia que se logra en el fragor de la batalla jurisdiccional en el día a día. Y esto nos permite, desde luego, también propiciar el diálogo, el debate, en esta ocasión con una temática que hemos propugnado más allá de un tema dogmático, dogmatista, sobre todo que sea motivo de reflexión para los operadores del sistema de administración de justicia. A ese entender, vamos a proyectar algunas diapositivas para que de forma gráfica también podamos ir desarrollando el presente tema. Sin dolor no hay justicia, nos preguntamos. Francesco Carneluti nos dice, está en italiano, è preferibile per un popolo avere cattivi leggi con buone giudici que cattivi giudici con buene leyes. Es decir, es preferible para un pueblo tener malas leyes con buenos jueces que malos jueces con buenas leyes. Y ello implica la necesidad de que el operador de justicia tenga que estar conectado con su realidad y que la aplicación de una pena no sea un simple ejercicio mecánico o matemático. Esta visión parte de una óptica crítica a la vez que propositiva respecto de la tarea de los jueces de imponer penas. Estas entendidas como tormento, como aflicción y dolor infligido a personas reales. La presente, por tanto, es una invitación a pensar y repensar sobre el castigo. Y cuando nos referimos al castigo lo entendemos como esta causación de dolor deliberado, como lo señala Nils Christie, y agrega que ninguno de los intentos para hacer frente al dolor intencional parece ser satisfactorio. En estos tiempos en los que ha cobrado mayor vigencia un punitivismo recalcitrante, parece que la pena fuera la solución para toda la conflictividad social y se entiende actualmente que el derecho penal fuera una especie de curarlo todo de estas enfermedades sociales. Y creo que es necesario tomar partido desde una visión ética, moral y jurídica de la posición que se asume al momento de impartir el castigo penal. Y como vemos en las imágenes podemos tener hasta 4 posiciones. Una posición vindicativa que cree que el castigo es válido en su versión más recalcitrante, como venganza y retribución pura, con lo que asume una posición lógicamente desdeñosa de los derechos humanos y con valoraciones axiológicas negativas respecto al perdón y la bondad. Cree en la exclusión del enemigo, justifica la violencia estatal y la política criminal de mano dura. Tenemos también una posición surrealista, que implica que el juez tiene como parámetro para imponer la pena una realidad tamizada por la norma, por sus credos, por la expectativa social, mediática. Esta posición surrealista, diremos onírica, es decir, ¿no?, que parece ser más un sueño, una idealidad, cree que la imposición de la pena cambiará la realidad social y posibilitará que el condenado pueda redimirse. Tenemos también una posición conservadora y apática. Hay quienes asumen que la sociedad funciona bien o por lo menos dentro de lo aceptable y de alguna manera se asume esta frase, ¿no?, del liberalismo, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. No importa si la cárcel va triturando personas, si la cárcel, como dice Roberto Vergali en Italia, es un depósito de personas que resulta ser obscena y corruptora. En esta posición, lo que importa es mantener el statu quo
conservar ciertos privilegios y un estatus social. Lo que pasa en las cárceles no nos interesa, y por eso lo de apático. Yo cumplo con mi trabajo, parecen decir quienes se adscriben a esta postura de un cierto tinte amoral, ¿no? Cumplo mi trabajo, lo que pase más allá de las rejas no es de mi incumbencia. Y tenemos finalmente una posición realista y crítica que ofrece una visión conectada con las estructuras lógico-objetivas, estructuras lógico-reales que llama Welzel, y la cual propugna que el juez debe estar conectado con su realidad, con lo empírico, con las personas de carne y hueso. Conoce que la cárcel en realidad no socializa, sino más bien disocia, que la pretendida resocialización no es más que un rótulo que justifica la existencia de un derecho penal que cada vez va incrementando sus velocidades, como señala Silva Sánchez, y la resocialización no resulta ser más que un eufemismo de la crueldad y del abandono que finalmente va a sufrir el justiciable al momento de imponerse una pena. Entonces, esta postura va a abogar porque se restrinja severamente el uso del dolor al que hacíamos referencia, del dolor provocado por el hombre como medio de control dentro de la sociedad. Plantea que existe experiencia de sistemas sociales en los cuales se ha reducido estos niveles de dolor, entendido como aplicación de penas. Allí tenemos a los países nórdicos, por ejemplo, en los cuales el nivel de conflictividad social ha reducido ostensiblemente. Y esto nos permite ver que la aplicación de un derecho penal de mano dura puede tener efectos iniciales de pronto satisfactorios. Vemos ejemplos en El Salvador recientemente. Evidentemente, si encierras a todas las personas que tienen cierta proclividad delictiva o han cometido delitos, por un momento esto va a cesar. Pero esto no soluciona los problemas de índole social, económico, educativo, por lo que la violencia en un momento determinado va a volver a crecer y va a volver a gestarse, si no se trabaja en estas causas sociales. Bien, ahora, a partir de este análisis de pronto crítico sobre la imposición de la pena, tenemos que aterrizar en una problemática y preguntarnos si, bajo las ópticas ya indicadas, ¿se aplica racionalmente las penas? ¿Cuáles son los parámetros de su imposición? ¿Y qué criterios se utiliza para aplicar las penas en las estructuras de criminalidad organizada? Ahora, ¿qué fundamenta la aplicación de la pena? ¿No? Yendo ya a responder estas preguntas. ¿Por qué hemos aceptado como sociedad, como operadores del sistema de administración de justicia, que la pena realmente resulta ser efectiva, necesaria, dentro de un ámbito social? ¿Qué lo justifica? Desde luego, hay posiciones filosóficas que han sustentado, ¿no?, la necesidad de aplicación de la pena, pero parece que en la actualidad cada vez va perdiendo más sustento, sobre todo bajo una visión crítica, objetiva, cientificista, empírica, que el castigo necesariamente pueda resolver la conflictividad social. Más bien, lo que genera el castigo va a ser un incremento de esta conflictividad, porque esta situación surgida a través de la comisión de un delito que cuestionamos, que pues procuramos su sanción, requiere también de una visión más amplia. No solamente ver a este fenómeno desde de la mera óptica judicialista, jurídica,
sino entender y recordar que el derecho es parte de las ciencias sociales. Y si entendemos que los fenómenos que ocurren en la sociedad tienen una fenomenología causal variopinta, variada, entenderemos también que con la aplicación de una norma o de una sanción penal poco vamos a hacer para poder cambiar ciertas realidades. Por ello, hablaremos de una utopía resocializadora, porque ¿cómo vamos a resocializar a una persona que muchas veces ni siquiera ha sido socializada previamente? Se requiere que alguien esté incorporada a la sociedad, ¿no? De ahí viene socialización, que conecte con los principios, valores, prácticas sociales, para que luego podamos decir que si infringió la norma pueda ser resocializado. Pero muchas de estas personas ni siquiera han logrado llegar a ser parte integrante de esta sociedad e incluso antes de la comisión del delito ya han sido excluidas. Por eso resulta tópico y también, pues, es una función declarada que no se va a cumplir en la práctica este tema resocializador. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la administración de justicia? ¿Cuál es el llamado a quienes formamos parte de este sistema de impartición de justicia? Pues el llamado es hacia la racionalización de las penas. Es la necesidad de entender que de alguna manera, buscando componer el conflicto o, en su caso, minimizando las consecuencias de este daño social generado, vamos a poder aportar de algún modo. Siendo yo así, pues, bajo este plano, si queremos, filosófico, óntico, sobre la realidad de lo penal, vamos a plasmar ahora sí el tema ya relativo a la determinación de la pena. La aplicación de penas en general obedece a un sistema por el cual se ha determinado, se ha asumido una teoría de los tercios, una teoría cuantificadora, más de carácter cualitativo en todo caso, para establecer cuál va a ser la pena a imponerse, cuál es, pues, la forma en que debemos nosotros resolver un caso de acuerdo a cada circunstancia que se pueda presentar, esto es, circunstancias agravantes, atenuantes, agravantes cualificadas o atenuantes privilegiadas que señala la norma. Ahora, a partir de esto, necesitamos también ver que cada situación particular, cada delito, va a tener su propia complejidad, su propia necesidad de pensar en la forma de cómo se aplican las penas. Y esto sucede también en el ámbito de las estructuras de criminalidad organizada. Cuando nosotros revisamos esta casuística, podemos ver que en particular hay algunos fenómenos que se suscitan en la práctica, como es que a partir de la generación, de la determinación de crimen organizado ya como delito, se empezó a postular, ¿no?, diversos casos en los cuales, ante la concurrencia de diversas personas, ya hemos estado considerando y consideramos la concurrencia del delito o del agravante de criminalidad organizada. Sin embargo, parece que este resulta ser una especie de cajón de desastre en el que cabe todo, ¿no? Y de alguna manera estamos propugnando que algunas comisiones delictivas, que sí pueden ser con pluralidad de personas, estén procurando, pues, que se puedan determinar como criminalidad organizada cuando de pronto es necesario revisar con mayor exhaustividad esta cuestión. Y esto conlleva también otra problemática, que cuando se va a postular
la participación de cada integrante de la organización delictiva, los roles sean muy genéricos, o en su caso también, pese a que hay roles definidos, al momento de señalar cuál es la participación de la persona y cuál sería la consecuencia punitiva, es decir, la pena, usualmente no hay una diferenciación. Pedimos una pena similar o igual para todos. No importa si es el cabecilla de la organización, el líder, el coordinador, o es el vigía, o es el liebre. Y esto creemos que no se adscribe a una, digamos, aplicación racional de la pena de acuerdo a la entidad de la afectación generada por cada individuo. Las penas no son individualizadas, entonces esto va a llevar a cierto nivel de arbitrariedad. ¿Cuáles son los criterios clásicos, diremos, de disminución de la pena? Ya nuestra normativa penal desde la dación del Código del 91 ha establecido algunos criterios para reducir la pena. Entre algunos de ellos tenemos la omisión impropia, el error de prohibición vencible, la tentativa, la existencia de eximentes imperfectas del artículo 21 del Código Penal, complicidad secundaria, responsabilidad restringida por la edad. Y estos son usualmente aplicados en lo cotidiano, no solo en los casos de criminalidad organizada, que sobre todo tomamos como un ejemplo macro, ¿no? Porque esto puede extenderse, de hecho, incluso en cuanto a los criterios que vamos a plantear, a diversos casos. Pero lo conectamos con nuestra realidad más inmediata, que es la realización de estos procesos. Bien. Entonces, ahora sí entramos en el tema medular. ¿Cuáles son los criterios racionalizadores para la imposición de la pena que nosotros podemos plantearnos más allá de lo que ya ha determinado la norma? ¿Hay posibilidad, en todo caso, nos preguntamos, de aplicar otros criterios para reducir la pena fuera de lo establecido normativamente? Es factible que el juez, sin incurrir en un ámbito de responsabilidad, que es la preocupación muchas veces en la judicatura, pueda aplicar reducciones más allá de los límites señalados por la norma, pues la respuesta viene dándola la jurisprudencia y nos plantea parámetros cada vez más elaborados, desde luego interesantes, que permiten hacer esta elucubración y ya nos aleja del juez matemático, del juez normativista, que solamente va a tener como parámetro lo establecido en el Código Penal. Desde luego, esto obedece también al hecho que al momento de generarse la disrupción entre el sistema anterior, que era un sistema meramente discrecional, o altamente discrecional por lo menos, y cambiamos al sistema de tercios, se limitó, se restringió esta posibilidad del juez de establecer una pena, al menos en el baremo mínimo, máximo, de forma ilimitada. No se establecieron parámetros, lo cual no puede ser, a nuestra consideración, de forma alguna, una camisa de fuerza que no permita que podamos racionalizar la pena. Y esto no solamente por el hecho de considerarse de pronto que esta es la voluntad del juez, sino porque creemos que la aplicación de la pena siempre va a tener un cariz humano. El depositario de una pena va a ser una persona que, tal como uno, vive, piensa, siente, y por ello es necesario que el juez pueda considerar, pueda evaluar, hacer conciencia de cuál es la repercusión
de la pena en la vida en particular de esa persona. No por gusto se indaga al momento de conocer al imputado, de preguntarle de pronto sus datos sobre su situación personal, familiar, cuál es su realidad, porque de acuerdo a ello, entendemos, debe ser aplicada la pena. Y sobre este tema, podemos responder en todo caso de forma positiva que sí, hay otros criterios, además de los mencionados normativamente, que nos permiten aplicar la pena de una forma más racional. Esto ya sea por criterios de índole jurisprudencial, ¿no?, que están basados sobre todo en principios o, en su caso, también por pronunciamientos ya de tribunales internacionales que nos dan una pauta de cómo debemos aplicar las penas y la necesidad de racionalizarlas. Así, también se ha establecido la posibilidad de hacer control difuso en algunas situaciones particulares en las que no resulta adecuado, no resulta proporcional, razonable aplicar una pena en un caso concreto. Y vamos a revisar ya esto a la luz de cierta jurisprudencia relevante, estos criterios racionalizadores. 1. Desproporcionalidad en la cadena perpetua. En el caso 8439-2013 APSTC, ya en 2014, el Tribunal Constitucional hizo un análisis interesante sobre la cadena perpetua. Si bien es cierto, hasta la actualidad, digamos, no ha dado su brazo a torcer para considerar que la cadena perpetua es inconstitucional, pues por lo menos ha dado una pauta al indicar que si se va a hacer un descuento, se va a convertir esta pena indeterminada en una pena determinada, no se podría aplicar una pena tampoco tan alta, porque si la idea es ser más proporcional, tendríamos que disminuir de algún modo estos parámetros punitivos que generan un quantum demasiado alta. El Tribunal Constitucional señaló que cuanto más gravosa sea la pena, mayor es el deber del juez de motivarla, y si se va a aplicar una pena tasada como es la cadena perpetua, como ya hemos indicado, por una de carácter temporal, debe cuidarse de no imponer también otra pena igual de gravosa o muy similar en su gravedad, como lo sería el máximo de una pena, o 30 años de pena privativa de libertad. Ello, evidentemente, de acuerdo a la circunstancia particular de cada caso. Bien. También tenemos que se ha advertido en el caso 413-2021, el Tribunal Constitucional encontró desproporcionada la pena mínima para el delito de robo con agravantes, sugiriendo un margen punitivo más relevante, esto de 2021. En ese contexto analítico, el Tribunal Constitucional explica que la concepción del legislador del 91 fue una de corte mucho más racional, mucho más humano, y que, sin embargo, dada la creciente pulsión punitivista, se ha generado, pues, un marco tan extremo que cambia una pena que en su momento tenía un mínimo de 3 a 8 años, penas de 12 a 20 años. Entonces, llama la atención el Tribunal Constitucional cómo es que de una manera desproporcionada, irracional, irrazonable,
comparado con otros delitos, incluso como el del homicidio, se ha fijado una pena exorbitante y propone, en este caso en concreto, se aplique pues una pena más razonable, para que guarde proporción no solo con el hecho en concreto, sino con otros bienes jurídicos como la vida, la libertad. Y se pregunta cómo es posible que en este caso, en comparación a la vida, haya delitos que tengan menos pena que en el caso del robo. Y finalmente se invoca en este caso la aplicación de una pena más racional, por mucho menos del mínimo establecido en la norma. De igual modo, tenemos la desproporcionalidad en el delito de tenencia ilegal de armas o municiones. En este caso, es un pronunciamiento de la Corte Suprema en la cual se reduce, en un caso de tenencia ilegal, por la tenencia de una sola munición, argumentando que había una desproporción en comparación a delitos más graves. Y lo importante, lo interesante de este pronunciamiento jurisprudencial, que es la casación 2073-2019 Lambayeque, es que se hace un análisis sistemático, comparativo con otras figuras típicas y se hace definitivamente un análisis bastante racional, crítico, y se pregunta, la Corte Suprema, dice, ¿cómo es posible que un delito de peligro abstracto se pueda sancionar con mayor gravedad que un delito de lesiones en el cual sí hay un daño en concreto? Resulta lógico, ¿no? Resulta lógico, como lo resultaría compararlo quizás con otros delitos también, que no se explica cómo es que la vida tenga menos, digamos, consideración o un menor valor en términos jurídicos que otros bienes jurídicos protegidos. Y se decanta finalmente en este caso la Corte Suprema porque se aplique la pena que corresponde al delito de lesiones. Un interesante análisis que nos ofrece también esta posibilidad de hacer una reducción de pena de una manera mucho más razonable, ¿no? Y evidentemente esto de acuerdo a cada caso en concreto. Tener una munición no va a ser lo mismo que portar un arma, portar otro tipo de armamento, por lo que debe analizarse estas circunstancias particulares. También en el recurso de nulidad 1033-2015 se señala sobre la desproporcionalidad y compensación de culpabilidad. En este caso, se reduce la pena en un caso de tráfico ilícito de drogas, donde el imputado, a razón del hecho delictivo, sufre graves quemaduras, una grave afectación en su salud, integridad física, por lo que en este caso se aplica el principio de culpabilidad destructiva, ¿no? Si el propio hecho realizado por el imputado le genera una seria afectación, ya este dolor del que hablábamos inicialmente en nuestra exposición, que es causado por el Estado, porque eso finalmente en términos reales es la pena, no tiene sentido que se le siga incrementando ese dolor. No solo físico, sino aflictivo, emocional y todo lo que implica una pena de cárcel. En este caso, también, ¿no?, atendiendo a estas circunstancias, se pudo reducir la pena. Bien, la responsabilidad restringida relativa. Este es un tema sumamente interesante, lo hemos aplicado en algunos casos que hemos tenido y creo que es un parámetro bastante interesante en cuanto nos permite considerar que la aplicación de la norma no puede ser lo que decíamos anteriormente, un ejercicio básicamente numérico,
matemático, que si la norma me dice que hasta los 21 años tengo responsabilidad restringida y tengo 21 años y un día, una semana, un mes o 2 o 3 meses, ya tengamos que hacer un corte y a rajatabla aplicar la sanción penal. En este caso, en el recurso de nulidad 1926-2018, Lima, se aplicó esta reducción de pena a un joven de 21 años y un mes, en un caso de robo con agravantes, considerando su cercanía con la edad de la responsabilidad restringida, ¿no? Y en este caso, la Corte Suprema efectúa el análisis considerando que, si bien es cierto, se superó esta edad límite que establece la norma, la evolución psicológica del acusado no podría considerarse que cambió de la noche a la mañana y no pueda aplicarse este criterio racionalizador de la pena. Por tanto, también es un parámetro relevante a aplicarse. Número 6, enfermedad del imputado. La Corte Suprema redujo la pena en un caso de violación sexual debido a que el procesado tenía una esquizofrenia paranoide, considerando en este caso el principio de proporcionalidad. Esto se dio en el recurso de nulidad 267-2021 Cajamarca. Nos llama la atención en este caso que de pronto no se haya aplicado, ¿no? Pronto una inimputabilidad y con la consecuente inaplicación de una pena o de una consecuencia punitiva para el acusado. Sin embargo, de las consideraciones de esta casación, se advierte que el análisis habría sido que al momento de cometer el hecho no habría tenido esta enfermedad. Un tanto para el análisis, realmente, porque es un caso de esquizofrenia paranoide. Sin embargo, lo que rescatamos y resaltamos es que se considera, en este caso bajo un criterio o principio de humanidad en la aplicación de las penas, que esta persona, al momento ya de ser sentenciado, tiene pues esta condición y se va a necesitar que sea atendido, que realmente pueda recibir un tratamiento médico, por lo que un tiempo prolongado en prisión no permitiría esta situación, con lo que se reduce finalmente a 6 años pena de un tiempo inicial de 12 años. Bien, nuevamente, en este caso, se nos plantea un criterio racionalizador de la pena, pero también se invoca a que esto deba estar debidamente acreditado y tenga alguna incidencia. No cualquier enfermedad tampoco podría señalarse conlleve a que se pueda aplicar esta reducción. Pronto tendrá que analizarse la entidad de la misma y cuál sería incluso la repercusión de que la persona en cárcel, ingresando a la misma, pueda tener respecto a su salud. Quizás se agravan las condiciones, que es lo más probable, y por tanto pueda ser aplicable este principio de humanidad. Tenemos también la confesión sincera relativa. En este caso se trata de un proceso por secuestro en el cual la Corte Suprema redujo la pena debido a la confesión sincera del reo, considerando como un factor adicional para la compensación. Pero lo resaltante de esta confesión es que fue luego de que fue sometido a una conclusión anticipada, ¿no? Esto se dio en el recurso de nulidad 1596-2015 de la libertad, y en este lo que se verifica es que, si bien es cierto el aporte no fue trascendente desde un inicio, como de pronto exige la norma, sí hubo un aporte menor para el esclarecimiento también de los hechos, y al margen de ello hubo una vocación de pronto del sometido al proceso de evitar ya a continuación del mismo
proporcionando información que en este caso fue considerada dentro de los parámetros de la confesión sincera, pero como un ámbito relativo. No alcanza para que se reduzca plenamente, pero sí es un parámetro que puede ser útil. Lo hemos visto, algunas salas superiores, en particular en Arequipa, recordamos, aplicaban esta confesión sincera relativa. Otro parámetro interesante también es el del interés superior del niño. La Corte Suprema desarrolló la reducción de la pena en casos donde el imputado y la agraviada forman una unidad familiar, fundamentándose ello en el interés superior del niño. Esto se dio en el recurso de nulidad 761-2018 Apurímac del 28 de mayo de 2018. En este caso, se parte de un análisis empírico de la realidad, de la costumbre, del hecho, digamos, real, ¿no? Del hecho en el que se ve una necesidad de proteger a un menor más allá de la circunstancia también reprochable, ¿no? De la violación que había sufrido la persona, pero finalmente se advierte que estos llegan a conformar una familia y hay esta vocación de querer continuar con esta unión familiar. Por tanto, ante esa realidad, y aplicando un principio también de primacía de la misma, pues lo que se verifica es que por el interés superior del niño era necesario reducir la pena. Este supuesto podría de pronto ser aplicado también en otros casos similares o en los cuales hay una necesidad de que la persona que está por ser condenado de pronto tenga que responder ante alguna necesidad muy urgente en la cual no haya otra persona que pueda proteger, cuidar, atender a un menor que por su caso sea su hijo o hija, y por tanto también se hace necesario este análisis racionalizador de la pena. Un parámetro también importante y que ha venido cobrando mayor alcance es el referido a las dilaciones indebidas o extraordinarias. Esto no solo con un alcance nacional, sino que esto sí tiene un amparo convencional, ya que se ha considerado que cuando existe una dilación indebida, quien es el recipiendario de la pena, ¿no? Persona que está siendo juzgada, tiene o merece de pronto una reducción. Esto no solo se ve en un solo proceso en nuestro país, sino que por lo menos en el expediente 1535-2015, llevado ante el Tribunal Constitucional y el recurso de nulidad 753-2021, en un análisis similar se hace referencia a que no puede dejar de tener efectos jurídicos el tratamiento, digamos, en diversos juicios que ha seguido una persona que han sido declarados nulos, incluso, como aquel que sí ha sido sometido a un juicio en un plazo razonable, y por lo que corresponde efectuar también una reducción. ¿Y cuál es el fundamento? Nuevamente volvemos a el fundamento de la aflicción, de la consecuencia que genera que una persona sea sometido a un proceso por un tiempo prolongado. Si ser sancionado con una pena de cárcel nos trae una grave aflicción, el ser sometido a un proceso penal también lo tiene. También es causación de dolor emocional, también genera una repercusión en la vida de la persona. Por tanto, esto a consideración solo de nuestros tribunales, sino ya de la Corte Interamericana,
pues implica una necesidad de reducir la pena. Finalmente, vamos a plantear algunos criterios adicionales vinculados a las estructuras de criminalidad organizada. Como hemos verificado en el análisis realizado, estos parámetros pueden ser aplicados no solo a los casos de criminalidad organizada. Algunos de los delitos que hemos mencionado, robo, tenencia ilegal, de pronto están conectados mucho con esta realidad, incluso el caso de tráfico ilícito de drogas, pero queremos, digamos, ahondar en que en estos casos de criminalidad organizada se requiere que en principio se haga un tratamiento diferenciado. Se puede establecer roles, participaciones definidas y verificar en relación a cada una de las personas que está siendo considerado como parte de la organización criminal, cuál es el rol que está cumpliendo. Y esto lo hemos podido ver en algunos casos en los que se han sometido a conclusión anticipada y de pronto Fiscalía, las defensas proponen una pena igual para todos, como ya veníamos refiriendo también. Entonces, lo que se genera con ello es que haya una impresión de que si yo cometo este delito de criminalidad, digamos, tráfico ilícito de drogas, y soy parte de una organización criminal, no importará si soy la persona que estaba cuidando la puerta, que circunstancialmente estuvo unos días antes, o que durante 2 o 3 años fui quien dirigió la organización criminal, hizo viajes, trasladó la droga. Creemos que esto sí debe ser sopesado, analizado, valorado de mejor forma para establecer penas más justas y acordes a cada realidad en concreto. Por ello, lo que hemos recomendado, pedido en este tipo de situaciones es que al momento de hacer la propuesta, incluso de conclusión anticipada, pueda considerarse estos determinados roles y de este modo también el colegiado pueda hacer una evaluación más acorde a la realidad del hecho y también, de otra parte, hemos pedido que pueda considerarse la circunstancia personal particular de cada sujeto sometido al proceso penal. De este modo, y solo de este modo, podríamos considerar que de alguna forma nosotros estamos procurando disminuir estas consecuencias punitivas a límites más racionales, a límites que permitan considerar que realmente esa es la pena que corresponde al caso en concreto. ¿Bien? Ahora, esto, por ejemplo, va a pasar por la necesidad también de diferenciar cuál es el grado de participación. Autor, cómplice. Si bien es cierto, la norma, una vez más volvemos a la norma, nos dice que la pena es la misma para el autor y el cómplice. Esto creo que, al margen de ciertas investigaciones recientes que hemos podido ir viendo y que proponen una necesidad de diferenciar, ¿no?, la consecuencia punitiva, pues debe analizarse también desde un plano nuevamente de lo real. No es lo mismo, ¿no?, cometer un hecho delictivo en el cual yo vaya a cubrir todos los elementos configurativos del tipo penal o simplemente cumpla un rol parcial y de pronto coadyuvante con el hecho. Creo que ahí sí es necesario que haya también un nivel de diferenciación. Y esto, particularmente en el caso de las organizaciones criminales, también se hace necesario. Otro parámetro importante a analizar, y esto considerando que la culpabilidad va a ser esta, digamos, válvula que nos va a permitir graduar
cuánto de pena vamos a aplicar, cuál es el nivel de reproche que vamos a alcanzar, pues necesitamos establecer criterios como el que propone el maestro Zaffaroni, la culpabilidad por la vulnerabilidad. Y nuestro Código Penal lo establece en el artículo 45, cuando nos dice que se deban evaluar las circunstancias personales, ¿no?, familiares, sociales del agente de comisión delictiva. Esto justamente es culpabilidad por vulnerabilidad. Yo soy tan culpable cuanto más he podido, digamos, recibir de la sociedad, estar en un mejor estatus, tener un mejor nivel de comprensión de la realidad, tener mis necesidades cubiertas. Pero si es un sujeto excluido que no tiene acceso a educación, a trabajo, a salud, etcétera, habrá que evaluar esa aplicación de pena en función a esas carencias sufridas, también considerando un ámbito de corresponsabilidad del Estado frente a esa situación. No por nada, cuando uno verifica las estadísticas de las estadísticas penitenciarias, advierte que quienes son más criminalizados son pues aquellas personas que tienen mayores carencias, por lo que consideramos que resulta más apropiado establecer una pena mayor en un caso, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, en el que la persona tiene todas las condiciones para poder responder positivamente ante la sociedad, que aquella persona que, siendo excluida, ha tenido carencias, limitaciones que de alguna manera han conllevado también a la causación de un hecho delictivo. Por eso, este criterio de la culpabilidad por vulnerabilidad debe ser aplicado no solo en estos casos de criminalidad organizada, sino en todos los casos penales. Bien, finalmente hace referencia como un plus, ¿no?, el caso relevante 641-2021 de Lima Norte nos dice que para la individualización racional de las penas, esta debe efectuarse de forma motivada. Si vamos a aplicar la proporcionalidad, la humanidad de las penas, necesitamos que esto sea a través de un ejercicio pues argumentativo claro. No basta con que esté en la voluntad del juez querer reducir la pena porque ve que hay una situación que así lo amerita, sino que definitivamente esto tiene que estar justificado, motivado. De ser el caso, se tendrá que aplicar el principio de proporcionalidad y con ello poder llegar a la aplicación de una pena más justa y equitativa. Muy bien, de este desarrollo podemos decir finalmente como conclusiones lo siguiente. Existe la necesidad de establecer criterios racionales y humanistas en la imposición de las penas. Existe, creemos con toda convicción, un imperativo moral y legal para que los jueces, operadores de administración de justicia, coadyuvemos para que la aplicación de las penas sea más racional y esté vinculada al plano de lo real, ¿no? Se conecte con la persona en concreto que va a ser recipiendaria de esta consecuencia punitiva, de acuerdo a estas necesidades individuales, también considerando a la víctima como parte de este conflicto y alejándose, por tanto, alejándonos de posturas vindicativas, surrealistas, que no coadyuvan a una resolución real de la conflictividad penal. Asimismo, advertimos que existe una disfuncionalidad de la pena como herramienta de resocialización. Hemos señalado que aplicar las penas de por sí ya viene resultando ser un contrasentido. Y esto lo decimos porque no podemos en la actualidad decir que el
derecho penal esté funcionando conforme a su propuesta o a su política criminal planteada, en el que la resocialización es uno de los principios eje rectores. Sabemos que la resocialización no funciona. Sabemos que incluso en los casos de criminalidad organizada, el someter a prisionalización las personas que están dentro de un marco de organización, cuando ingresan a un establecimiento penal, genera que se exacerben las condiciones para la comisión de hechos delictivos. Esto porque resulta un contrasentido que el Estado quiera aplicar o quiera solucionar la problemática social, quiera pacificar aplicando violencia. ¿Cuál es el sentido de resolver un incendio echando más leña al fuego? Creo que esto es necesario repensarlo, y repensarlo cada vez que tenemos que aplicar una sanción penal, evitando que la resocialización sea solamente un eufemismo y procurando en todo caso contribuir a una verdadera reintegración social. Es necesario replantearse los criterios de determinación y aplicación de la pena, tanto en los delitos vinculados a las organizaciones delictivas, de organización criminal, como también a los delitos en general. En particular, nosotros estamos advirtiendo alguna problemática como la que hemos indicado, en la que no se disgrega, no se individualiza tanto las participaciones, el daño generado o la pena que se va a imponer para los integrantes de la organización criminal. Pero al margen de ello vemos que la situación particular de cada acusado es necesario evaluarla, y a través de parámetros como los que hemos señalado, pues bajo una óptica de proporcionalidad, de racionalidad, tendremos que evaluar para que finalmente digamos que realmente estamos aplicando una justicia humanizada y una justicia que va a estar acorde con el planteamiento, con la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Entonces, finalmente diremos que la regla que debemos considerar al momento de aplicar las penas, primero será que cuando se esté ante la duda, no debe imponerse el dolor o la pena. Y cuando se deba condenar, impóngase el mínimo dolor posible, o la mínima pena posible, como lo señala Neil Christie. Agradezco mucho la atención prestada y quedo también a disposición de ustedes si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor expositor. Si podemos recordar al público la palabra clave, por favor. Sí, la palabra clave, lo público presente, es proporcionalidad. Está bien, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta, todo está absuelto, doctor Bengoa. Muchas gracias por su participación. Le hago extensivo el agradecimiento de parte del presidente de esta Corte Superior Nacional, así como del doctor Carcausto, que se ha retirado por motivos netamente de su función. Muchas gracias nuevamente. Anunciarles, querido público, que la siguiente sesión va a estar el señor juez Luis Alberto del Carpio Narváez con el tema de perspectivas sobre una correcta imputación de cargos en el auto de enjuiciamiento. Ha sido un placer, doctor. Eso es todo. Que tengan todos una buena tarde. Gracias, muy buenas tardes con todos. Gracias.